Muy buenas tardes para ustedes, amigos de Detona, aquí en Monterrey y en todo el país. Y buenas tardes, noches para Jesús, que se encuentra allá en Londres. ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto saludarte. Muy bien, igual que aquí con el gusto de saludarte, Raúl, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, pues déjenme decirles con mucho orgullo que tengo el gusto de conocer a Jesús desde hace algunos pocos años, porque él es muy joven. Y Sí, rápidamente nomás, danos tu currículum, tu semblanza. ¿Estudiaste en dónde aquí en Monterrey? sí, yo soy economista por la Universidad de Monterrey. Tengo un año que me gradué. Actualmente estoy estudiando una maestría en Ciencia y Seguridad Internacional en en el Departamento de War Studies de King's College London. Me encuentro ahorita aquí en Inglaterra. Tengo desde los 13 años participando con grupos de jóvenes. Formamos una asociación civil llamada Alianza 2030 AC, con la que trabajamos mucho no solo en Nuevo León, sino también en la Ciudad de México. Además de eso, también trabajo como asesor consultor en una agencia llamada Espora. Nos dedicamos a todo el tema de comunicación digital, de estrategia digital para campañas, y por eso también me ha tocado pues estar viajando y participando en campañas presidenciales en América Latina y en Europa. Muy bien. Eh, el tema central, para que la audiencia lo ubique, es que vamos a hablar del COP26 que se está celebrando en Glasgow. Y hay un referente también muy importante que ustedes deben de saber. Aquí nuestro amigo Jesús es director de... Ah, también soy director recién, me acaban de nombrar hace como 2 semanas, director de una organización con presencia a nivel mundial llamada Red Mundial de Jóvenes Políticos. Es una organización de la sociedad civil que participa como organización consultiva de la ECOSOC de las Naciones Unidas, y que además forma parte de distintos consejos de organismos internacionales. Tiene presencia en más de 35 países. Yo soy el director aquí en Reino Unido, y es una organización que lo que busca pues es agrupar a los distintos liderazgos jóvenes que hay. En el caso aquí de Reino Unido, al ser un país tan plural, tan multicultural, en donde más de la mitad de los estudiantes de carrera y de posgrado son extranjeros, pues hay una gran área de oportunidad para que se pueda sumar, ¿no? Con gente de muchos países, no nada más de británicos. Excelente. Bueno, ya que están ustedes ubicados en quién es Jesús Elizondo Salazar, debo decirles que él es de aquí de Monterrey. ¿Naciste en Monterrey o en dónde Sí, naciste? en Monterrey, Monterrey, por si casi no se me nota el acento, pero sí, sí soy de Monterrey, Muy bien, muy de bien. Monterrey. Bueno, Jesús, vamos a entrarle al tema rápidamente para no perder más tiempo. Eh, yo me he podido eh, enriquecer, y debo decirlo con toda sinceridad, en el empuje y el conocimiento y el desarrollo de los jóvenes, entre ellos tú y muchísimos más. Para mí resultó una grata sorpresa saber que estabas siendo parte de la delegación hondureña en el COP26. ¿Por qué nos platicas brevemente esa experiencia, Jesús? Sí, mira, pues fue una experiencia muy gratificante y muy padre. Estamos ahorita ayudando al gobierno de Honduras en su comunicación, y por el hecho de que pues, yo estoy acá en Reino Unido, se me da la oportunidad de ir a Glasgow, Escocia, a acompañar al presidente Juan Orlando Hernández de la República de Honduras como parte de su equipo, asesorando en temas de comunicación digital, de estrategia digital, para todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicar los compromisos que Honduras adquirió en esa cumbre, y desde luego que la comunicación personal del presidente y de su equipo en esos días. Entonces me tocó estar allá desde el domingo pasado, antepasado más bien. Estuve allá toda la semana. El lunes y el martes pasado fue la World Leadership Summit, la cumbre de liderazgo mundial, que es el arranque de la COP26, que es donde se reúnen los jefes de Estado. Hubo más de 130 jefes de Estado que asistieron presencialmente a Glasgow, Escocia. Algunos ya se habían visto un día antes en Roma, el G20, se pasaron a Glasgow. Y pues fue una experiencia muy gratificante, no solo el poder estar acompañando a un presidente y trabajar con él, sino además el poder conocer de primera mano, pues al tener ese acceso, ¿no? Presidencial,
a muchos jefes de Estado, a otros que ya había conocido, ya había saludado por mi trabajo en Latinoamérica y que pude volver a saludar, que pude volver a recordarles y a platicar con ellos sobre lo que está pasando en su país o lo que está pasando en México. Y creo que eso es algo pues que yo me llevo como una gran experiencia, un gran aprendizaje y pues desde luego que ahorita platicaremos un poco más de lo que se logró, lo que se está logrando y lo que falta por hacer en materia de cambio climático, que pues yo creo que es lo más importante, el resultado en sí de la cumbre. Claro. Me imagino que tú en forma, por interés propio y en forma objetiva, pudiste observar cuál fue la participación de México. ¿Podrías darnos algún breve relato de la participación de nuestro país en la COP26? Sí, de hecho me tocó convivir mucho con ellos, por ahí tuvimos un diálogo. También soy vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de King's College, aquí en Reino Unido, de mexicanos. Se me olvidó mencionar, por ahí tuvimos un diálogo con la subsecretaria Marta Delgado, hicimos un evento con jóvenes y pude constatar la participación muy activa de México en todas las mesas de negociación. Un dato muy interesante, México es el tercer país con más mujeres en porcentaje en su delegación. Era una delegación prácticamente de puras mujeres, que eso es algo, creo que es muy importante mencionar, más ahora que es un tema que se está empujando mucho. Me tocó ver cómo México se comprometió al Pacto Mundial de Metano, que se reafirmó su compromiso. El tema de bosques también reafirmó el compromiso. Yo creo que puso sobre la mesa otra vez el tema de Sembrando Vida como una medida para poder generar empleo en Centroamérica, disminuir los flujos migratorios y demás. Y pues en general, como siempre, México se ha comportado, bueno, no siempre, pero más últimamente como antes se hacía, como un país con una visión multilateral muy diplomática, muy amistosa y muy respetuosa de las soberanías de cada país. Entonces, sí vi a México participando mucho, sí vi a los negociadores mexicanos siendo parte de la discusión, más porque México pues, es una de las 15 economías más grandes del mundo. Está pronosticado que al 2050 pues, vamos a estar entre las primeras 8 economías más grandes del planeta y pues por ende somos uno de los contaminadores más importantes que hay. Digo, no somos los top, pero sí estamos ahí en el mapa y vamos a seguir creciendo si no logramos contener esta situación. Evidentemente aquí surge la pregunta de cuál es la razón por la que el gobierno actual sigue insistiendo en el uso del combustóleo y del carbón como un generador, como un motor para la generación de electricidad. ¿Tú qué opinas o conoces el tema? Mira, el tema energético es un tema no solamente muy extenso, sino que requiere de especialistas en el tema. Yo me he metido mucho a estudiar inclusive cuestiones de seguridad nacional enfocadas a tema energético, seguridad energética. Lo que sí te puedo decir es que había en México una gran corrupción y había muchos errores y muchos vicios que se hicieron tanto en la administración que ya había del antiguo sistema eléctrico energético pre-reforma 2013, como en la transición después de la reforma que hizo Peña, que pues digo, siendo francos, pues los resultados no se han visto, digo, esa es una realidad. Y yo creo que está bien que se busque hacer un cambio. Es un tema que sigue discutiéndose. La reforma eléctrica se pasó para abril del otro año. En materia internacional, y creo que esto es muy importante mencionar, la política exterior no necesariamente tiene que ser igual que la política interior, lo que un país dice en ciertos temas. Al final, la política exterior es una aspiración y la política interior pues, tiene que ver con cuestiones de, pues más de política interna, de compromisos, etc. ¿no? Yo creo que al final del día tenemos como aspirar como país a ser una nación que use más las energías renovables, pero para poder llevar a cabo ese proceso, pues tenemos que pasar por una etapa pues de independencia energética nacional, por decirlo de alguna forma. Te pongo un dato muy interesante. Si les dejaran de vender a México gasolinas, los países que nos venden gasolinas, tenemos solamente 10 días de suministro. Entonces, es un tema también de seguridad nacional. Otro tema, por ejemplo, la energía nuclear, que tenemos una planta con 2 reactores en Laguna Verde, Veracruz, pues es un tipo de energía que se puede explotar mucho. Claro que tiene riesgos, pero pues si no lo pones en áreas que tienen
zonas de huracanes o zonas de sismos, que son casi todo el país, pero si los pones donde es más seguro, pues es un método de energía muy limpio. Pues ahí tienes el caso de Francia, ¿no? 3/4 partes de su energía nuclear. Y en energías renovables, pues somos una potencia. Ya que si el cómo se van a involucrar los privados o no, yo creo que es un tema de discusión, pero en lo que concierne a la cuestión que se planteó aquí en la COP, México sí está empujando el tema energético, pero el tema de carbón particularmente, México no es de los principales contaminantes, no es ni siquiera de los primeros 20 contaminantes en tema de uso de carbón. No estoy diciendo que por eso pues, ya podemos usar todo el carbón que queramos, pero pues tenemos que buscar un trato equitativo. O sea, como por qué México va a estar en una ventaja económica competitiva, desventaja, perdón, si Australia o si Sudáfrica no siguen usando carbón. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo entre todos, una reducción entre todos. Y son los cómo, los mecanismos, los sistemas, los manuales, los que ahorita están en la discusión. Creo que es importante mencionar, perdón que ya me extendí mucho, que la COP26 viene siendo un seguimiento del Acuerdo de París. O sea, siempre hay cada como 5 o 6 años Sí. una convención que es la que marca los compromisos. Antes de París fue Kioto, en su momento fue Sao Paulo, ahorita es París. Y la COP26 es el cómo sí, qué manuales, qué organismos, qué métodos van a evaluar que se estén cumpliendo esos compromisos, que por cierto no se están cumpliendo. No hablo del caso de México, hablo del caso mundial, ¿no? Creo que aquí también es importante mencionar, Jesús, que uno de los temas fundamentales en el cual yo estoy de acuerdo, la corrupción en nuestro país ha sido lacerante, no solamente para la economía, sino para todas las clases y sobre todo las económicas y sobre todo las clases más vulnerables. Sin embargo, aquí preocupa de que no solamente en México, sino en muchos países se usa esta bandera con el objeto de hacer una serie de modificaciones a leyes o acuerdos y transformar absolutamente el objetivo de ese acuerdo, como fue el caso de la reforma política ya perdón, la reforma eléctrica en 2013. Y hay una serie de acuerdos, inclusive internacionales, donde se abrió la puerta a inversionistas extranjeros. ¿Esto se llegó a discutir en el COP o es un tema colateral? Es un tema colateral en el que en la COP no se discuten de manera particular casos de países como los que tú mencionas. Sí se menciona situaciones que están siendo lacerantes para la cuestión de emisión de carbono, pero no se abordó particularmente el incumplimiento no de México en esta materia, porque es algo que todavía no se da. O sea, la reforma que está planeando el presidente todavía no se hace. Así es. Está en la mesa, entonces pues no, realmente pues no había, ahorita habrá presiones tal vez en las reuniones bilaterales en las que pues no podemos entrar, pero pues ya eso no es algo público ni tampoco es algo que esté en los documentos producto de la COP. Muy bien, vamos a entrar a un tema que realmente le interesa mucho a los regiomontanos y en general a los mexicanos. El tema de la migración, inmigración, que Honduras, pues lamentablemente junto con otros países centroamericanos y caribeños, se han convertido en una fuente, en una generadora permanente de inmigrantes que entendemos perfectamente bien y yo simpatizo con ellos, porque es gente que vive en la pobreza, que vive sin falta de atención a la salud, a la escuela, a la educación y por supuesto con la amenaza constante de la violencia. ¿Tú sabes algo de lo que está haciendo el gobierno de Honduras para ir reduciendo esta fuente generadora de tantos inmigrantes que cruzan nuestro país con el deseo de llegar a Estados Unidos? Sí, se han tomado muchísimas acciones, sobre todo enfocadas a promover la inversión. El actual gobierno ha hecho una labor importante en eso, sobre todo inversión de Estados Unidos. Al final del día, claro que es un proceso y lo que vino a marcar mucho ahorita el que se agravara el problema, pues fue un factor externo mundial que es el COVID. O sea, pues ha salido otros gastos importantes en tema de vacunas, en tema de equipo médico, de atención médica, que al final del día pues cualquier país lo necesita y que han estado de cierta forma deteniendo algunas de los programas, en todo el mundo, ¿no? De las acciones para reducir estos flujos migratorios.
al final del día yo creo que si hablamos de un tema de costos sociales, económicos, tenemos que verlo del lado humano y también del lado como estadistas. Al final del día nos sale más económico el buscar generar desarrollo en esos países en Centroamérica, generar esos mercados que nos compren a México, a Estados Unidos productos y que y que también les compremos a ellos, para que la gente pueda vivir bien ahí en su país de Claro. origen, a tener luego que estar gastando en policías, patrullas, para detenerlos y luego regresarlos en avión y todas las consecuencias sociales, económicas que eso conlleva. O sea, al final del día, pues la migración es un fenómeno que se ha dado toda la historia. La gente está en su derecho de querer buscar una vida, pues como ellos la quieran llevar a cabo, pero pues también somos parte del problema. O sea, y México lo ha sabido. Fíjate, México es el único país de Latinoamérica que ha donado vacunas, por ejemplo, Sí. a Belice, a Salvador, a Honduras, a muchos países. Y eso que todavía no acabamos con la vacunación, ¿verdad? Ya ha sido criticado, pero al final del día es porque reconoce México la importancia de eso. Y yo creo que Honduras ha sabido eh, aumentar esa cooperación con Estados Unidos, con Canadá, con México. Pero al final del día el tema del COVID, pues claro que ha sido un obstáculo muy importante. No, y definitivamente, como bien dices tú, ¿no? Esto toma tiempo. Esto no es cuestión de una varita mágica que va a resolver el problema de un día para otro. Oye, ¿alcanzaste a saludar a Samuel García, el gobernador de Nuevo León? Sí, sí lo saludé a él y a su señora esposa, Mariana. Sí, sí lo saludé ahí en los pabellones internacionales de la COP. ¿Cruzaron algunos comentarios o platícanos el chisme? No, pues lo saludé, le pregunté que cómo estaba. Ya le había comentado que estaba estudiando en Londres. De hecho, su hermano también está estudiando en Essex, cerca de Londres, entonces ya sabe. Y nada más, no, pues, fue muy breve, le pregunté que en dónde, que en dónde iba a dar su plática. Me dijo que el salón, por ahí pasé al final a saludarlo, pues estaba con el presidente de Honduras, eso fue el martes. Y ya, no, realmente eso fue lo que hablé con él. Él se ¿Tuvo fue. algún impacto, alguna repercusión la declaración que hizo Samuel sobre la contaminación tan grave que vivimos en la zona metropolitana de Monterrey? Pues mira, te platico la dinámica de la COP. Hay plenarias en donde participan única y exclusivamente los jefes de Estado y los jefes de los organismos internacionales. Hay mesas de negociación en donde participan los representantes de los países en distintos temas. También en la plenaria se invitan, por ejemplo, el alcalde de Tegucigalpa estuvo en una plenaria y habló en nombre de los alcaldes de Latinoamérica. Y hay además una zona de eventos y de pabellones internacionales que distintos organismos o países tienen como su pabellón o donde tienen eventos. Entonces, sí hubo una agenda donde participó él, donde participó Omar Fayad Hidalgo, en donde participaron algunos senadores mexicanos, en donde participaron, pues el alcalde de Monterrey también participó, y todos ellos incidieron en los documentos y en las aportaciones de esos organismos, ¿no? Que en este caso fue el ICLEI, si mal no recuerdo, que es un organismo internacional relacionado con gobiernos en cuestión de gobiernos subnacionales, estados, ciudades, y que está participando el ICLEI en la plenaria, ¿no? Entonces, seguramente lo que dijo, pues tuvo algún resultado en lo que este organismo propuso, ¿no? Él lo que está proponiendo es un impuesto verde a las 120 empresas y pedreras que son las más contaminantes. Yo no sé si hay algún ejemplo similar en algún otro país. ¿Tú sabes algo de esto? Hay muchos impuestos verdes. De hecho, el otro día me preguntaron también que si estaba a favor o en contra. Yo la verdad es que no he visto la iniciativa. Bueno, todavía no se presenta. Creo que es bueno que haya la voluntad. Creo que la idea es buena, que se quiera hacer porque se tiene que hacer, pero hay que verlos cómo. O sea, al final del día no se trata de castigar al empresario y a la industria nada más porque así. Más en una cuestión como ahorita, después de la pandemia, y más siendo un estado empresarial e industrial, pues no puede llegar así. Pero sí hay que ver qué impuestos sí convienen o qué medidas se pueden hacer.
por ejemplo, la reubicación de las pedreras, que es una labor pendiente de hace mucho tiempo. No las puedes eliminar porque pues, son necesarias para la industria, pero las puedes reubicar con base a un mapa de vientos, con base a estudios, erradicando obviamente la corrupción que hay, para que pues, por eso han seguido operando, hay que decirlo, ¿no? Y en el tema de las empresas más grandes, pues valorar cómo van a estar acotando su producción o cómo van a irla transitando a otra zona paulatinamente, o sea, ¿qué medidas se van a tomar? O si se van a vender bonos de carbono, o sea, si se van a utilizar algún otro tipo de mecanismo. Por ejemplo, en Estados Unidos sí hay bonos que las empresas tienen y compran en algunos estados. Sí. También existen impuestos para los que tienen vehículos de alto consumo de gasolinas, tienen un impuesto especial. Y así hay muchos tipos de impuestos. Digo, yo al final del día creo, yo estoy muy a favor de los impuestos verdes en general, si esa recaudación va enfocada a generar un impacto positivo contrario, o sea, contracíclico a lo que está buscando combatir. Te pongo un ejemplo, si tú pones un impuesto a los autos de alto consumo de combustible, pues ese dinero inviértelo en transporte público de calidad, por Claro, ejemplo. O sea, claro. no lo avientes a gasto público, no lo avientes a pagar Que deuda, vaya ¿verdad? etiquetado. Así es, como, pues sin que sea un fideicomiso, pero como una especie de fondo que sostenga un programa, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, los países escandinavos son ejemplo también de eso. O sea, mucha gente ha dejado, sobre todo los que viven en las ciudades grandes, pues ha dejado el automóvil por lo mismo, ¿no? Porque son tantos las desventajas de tener uno económicamente y financieramente hablando y tantas las ventajas de usar el transporte público que lo terminan dejando. Con tu visión joven, mi estimado Jesús, y con la preparación que has venido cultivando por años y tu experiencia misma, ¿cómo ves tú? ¿Qué visión tienes de estos organismos y de la participación de los jefes de Estado, organismos internacionales, activistas? ¿Tú crees que logremos algo en los próximos, no sé, 25 años? Yo creo que sí, pero lamentablemente lo vamos a lograr porque vamos a estar pagando las consecuencias de no haber hecho cosas antes. O sea, desde los 90, desde la primera conferencia en Río de Janeiro, ya habían diagnósticos de lo que iba a pasar. O sea, ya Sobre el sabíamos, calentamiento de... sí, calentamiento global, mira, es bien fácil. Cada año, por las consecuencias del calentamiento global, están entrando a la pobreza a nivel mundial 26 millones de personas. Híjole. 26 millones de personas. Y cualquier país, por ejemplo México, pues cuántos miles de millones no se gastan o no se pierden por huracanes, por sequías atípicas y por otros fenómenos naturales o por inundaciones que cada vez son más recurrentes. Hay muchas tablas de cuántos huracanes al año tienen cierto nivel de impacto o cuántas sequías y la intensidad de las sequías y vemos cómo se está agravando y agravando y agravando. Y esos costos son mayores que ahorita apretarnos el cinturón ecológicamente hablando y tomar acción. Yo creo que se va a tomar acción porque creo que es bueno que las potencias más grandes lo estén viendo. Creo que sí es válida la crítica que hay ahorita a la COP26, particularmente el día que se habló de energía, que no se llegó al acuerdo sobre el carbón, no por México, o sea, lo firmaron 20 países, o sea, hubo 170 que no firmaron, o sea, esa es la otra parte que mucha gente no comenta. Y sí, ha faltado esa ambición en ese tema, pero en otros temas, como el tema de metano, el tema de regeneración de bosques, sí hay voluntad. Te pongo otro ejemplo. En México tenemos leyes muy avanzadas en materia de protección de áreas naturales, pero son letra muerta. O sea, tú Sí, vas a Quintana Roo, a la reserva de Shankán, y está llena de desarrollos, cuando es una biosfera. Tú vas a Yosemite, en California, en Estados Unidos, quieres hacer una cabaña y te meten en la cárcel. O sea, sí, la eh, diferencia es que en nuestro país no se aplica la ley. ese es el tema. ¿Cómo hacer que sí se aplique y qué organismos y qué métodos pueden funcionar? Porque una cosa son los compromisos y otra cosa son los planes, porque al final esto es un diálogo de alto nivel, o sea, esto se hace muy arriba como una cuestión aspiracional, una cuestión también de compromisos, pero la aplicación es lo más difícil. Hay países que verdaderamente ya están en crisis. Hay un país que se llama Tuvalu en el Pacífico que literalmente en 20 años va a desaparecer. O sea, va a desaparecer, se va a hundir. Y ya compraron, bueno, no compraron, hicieron un acuerdo con Australia y todos se van a ir a Australia, literal. O sea, y el país va a desaparecer.
y van a tener su ciudad que va a ser su, no país, ¿no? Pero parte de Australia. Entonces, imagínate lo grave que es esa situación. Y Son tenemos, botones de muestra muy importantes. y tenemos ciudades muy importantes del mundo que están intentando aguantar los efectos del cambio climático, pero va a haber un momento en el que ya no van a poder. O sea, México, tenemos muchísimos recursos naturales, tenemos energía renovable, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos carbón, tenemos para material, para uranio, plutonio, para energía nuclear, o sea, tenemos todo. Litio. Litio muy importante para el tema de las baterías, que ahorita el precio se va a caer drásticamente en los próximos 10 años porque se está explotando mucho este material, se está sacando mucho, pero en el largo plazo, o sea, dentro de 50, 60 años, va a ser muy escaso, a menos encontremos un sustituto sintético al litio, que no creo, en el corto plazo. Y tenemos que cuidarlo. ¿Tú eres optimista en el cambio climático o cuál es tu respuesta en dos líneas? En dos líneas, no soy optimista, soy realista. Yo creo que al final del día, lo que se está haciendo ahorita, se está haciendo porque ya es más caro no hacer algo. Es más caro, perdón, atender las consecuencias que no hacer algo. O sea, más Porque, vale pagar la factura antes que te lleguen con la porque, demanda. porque si hubiéramos sido responsables, bueno, no me atrevo a decir hubiéramos porque yo no había nacido, pero desde los 80, 90 ya había predicciones en muchos de estos temas. Digo, claro que sí, seguía sobre la mesa que ese cambio climático era generado por el hombre, que si no, y que si era un ciclo, y que si no sé qué, pero entre que si eran peras o manzanas, pues ya había estudios, ¿no? Que no se atendieron. Una última pregunta que tengo que hacértela porque aquí mi audiencia me lo está pidiendo. ¿Has cruzado palabra con Greta Gothenburg? No, fíjate que muy interesante, Greta Thunberg. Hay dos Thunberg, zonas en la Thunberg, COP. perdón. Sí, hay dos zonas. La zona, con su primer ministro de Suecia sí hablé, por cierto, pero hay dos zonas, la azul y la verde. La azul, donde estamos los delegados de los países y de oceanos civiles, y la verde, que puede ir cualquier persona, compras un boleto como si fueras al cine, es claro que con tiempo, y vas. Ella, como es una activista muy social, no se quiere meter con los políticos, o sea, no quiere que un político se saque una foto con ella. Entonces no ha ido o no fue nunca a la zona azul, se la ha pasado en la calle. No se quiere contaminar. No se quiere contaminar, dicho en otras palabras, entonces pues por eso no, como andaba trabajando y andaba con estas personas, pues no me iba a salir a la calle a buscar a Greta, ¿verdad? Pero sí hubiera sido padre hablar con ella, creo que es un ejemplo muy bonito. Muy bien, Jesús, pues agradezco mucho tu tiempo, la plática y me da mucho gusto que ver que estás progresando y estoy seguro que te vas a convertir en una pieza clave de la presente generación de la juventud en materias de seguridad nacional, porque yo creo que, y tú lo sabes mejor que yo, el tema del cambio climático, de la contaminación, la cuestión de migración, son cuestiones de seguridad nacional. Claro. Entonces, tú vas a estar en ese tablero jugando y moviendo las fichas. Me da mucho gusto, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Igualmente un abrazo, gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.